Bien, ahora vamos a empezar un poco hablando sobre Flask Marshmallow. Es una integración que tiene Flask con Marshmallow para poder trabajar de una forma mucho más cómoda. Acá podemos ver un poco de la documentación, pero la que realmente me importa es esta parte, cómo podemos combinar Flask, SQL Alchemy y a su vez Marshmallow, ya que estos tres en conjunto la verdad que se llevan muy bien. Acá nos dice los requisitos básicos de integración, en realidad de instalación para realizar la integración, y también acá arriba nos avisa que tenemos que tener Flask Marshmallow como tal. Acá yo dejo comentado estos installs. Bien, una vez con esto hecho, vayamos directamente a la parte de cómo podemos integrar Flask y Marshmallow. Bien, nos va a decir que tenemos que importar estas dos cosas. La primera la tengo porque ya estaba trabajando con SQL Alchemy. La segunda es importar Flask Marshmallow. Bien, ahora acá me va a decir que el orden importa y que tengo que inicializar Marshmallow. Bien, así como acá inicializamos la DB en SQL Alchemy, en Marshmallow vamos a tener que inicializar la herramienta misma. Bien, con esto hecho ya tengo lo básico para poder, por ejemplo, crear un esquema o lo que necesite. Perfecto. Vamos a ir a la parte de usuario y vamos a crear un esquema particular del usuario. Bien, vamos a crear una clase que se va a llamar usuario esquema, o sea, el esquema de usuario. Y vamos a poner que herede de, así como cuando utilizamos objetos de SQL Alchemy usamos db.model, para Marshmallow, debido al nombre que le pusimos, vamos a utilizar la palabra ma. Y vamos a utilizar punto, y tenemos varios, tenemos esquema, SQL Alchemy esquema. El que voy a utilizar es simplemente SQL Alchemy esquema. Bien, que va a ser el más simplista que tendríamos. Bien. Bueno, vamos a trabajar un poco con esto. Bien. Vamos a tener una sección que se va a llamar meta, que va a ser lo que llamamos metadata, la data principal del objeto. No va a necesitar mucho, solamente vamos a tener que definir algunas cosas, como por ejemplo, podemos verlo acá, de hecho en la definición. Acá está. Vamos a tener el modelo al que va a pertenecer, que en este caso como es usuario va a pertenecer al modelo usuario. Y por segundo lugar vamos a poder definir los atributos de esta manera. Autofill se va a dar cuenta automáticamente que lo tiene que completar con los datos particulares de la tabla. En vez de usar fill como antes, podemos utilizar autofill. O si no, podemos utilizar esta otra forma que nos dice que podemos poner dentro de meta los fields y nos va a traer los datos específicos que nos interesa integrar. Bien, lo iba a hacer con usuarios, pero mejor lo hago con perros, con mascotas, perdón. Ya que todavía no lo empecé. Y voy a definir cuáles son los fields que me van a interesar agregar, o sea, los campos. Voy a poner fields, voy a poner igual, y entre paréntesis, porque va a ser una tupla, voy a escribir cuáles son estos que me interesan en particular. Y por ejemplo, a mí podrían interesarme el nombre, y en segundo lugar la especie, por ejemplo. Podría acá agregarle la ID, para tener un poquito más de claros. Bien, y simplemente haciendo esto, ya tengo la parte básica para poder serializar objetos. Bien, ¿qué va a tener de interesante esto? Al yo definir que el modelo va a ser mascota, lo hago por dos razones. La primera es para que Marshmallow automáticamente reconozca de qué tipo va a ser cada columna, gracias a esta información que nos brinda el modelo. Si vemos, cuando yo creo acá esta instancia de Marshmallow, le paso la app. Y como la app tiene datos sobre SQL Alchemy, va a poder acceder a la información de todos los modelos. Entonces yo al ligar en realidad este modelo con este esquema, automáticamente puedo saber de qué tipo va a ser cada uno de estos elementos. Y de esta forma ya puedo serializar un perro sin necesidad de hacer esto que estaba haciendo más abajo, que era esta parte. Ahora esto ignórenlo porque es algo que estuve toqueteando antes.
En realidad, si no me equivoco, lo que teníamos antes era listado y hacíamos un for entre las mascotas y demás. Bueno, lo voy a hacer directamente con Marshmallow. Primero lo voy a hacer mal para que vean qué error pueden tener y por qué. Y después lo voy a hacer bien. Bueno, primero voy a crear una instancia de esta herramienta que le voy a poner S de esquema mascota en singular, ya que lo que voy a serializar ahora va a ser una mascota singular, una sola mascota, por ende tampoco voy a poner el menu. Bien, entonces voy a hacer mascota esquema y simplemente lo voy a pasar así. Voy a crear una instancia de mascota esquema. Bien, voy a hacer que mi mascota esquema sea igual a ese mascota dumps. Bien, dumps, y le voy a pasar la mascota en particular. Por lo que veo acá sí estaba trabajando con un listado, así que voy a tener que utilizar many true. Voy a poner que many va a ser bien. De esta forma voy a poder generar un listado de mascotas y luego voy a mostrar ese listado en los resultados de mi JSON. Bien, y veamos lo que va a pasar acá y tratemos de entender por qué. Bien, voy a utilizar el mostrar mascota de, que va a mostrar la mascota de tal. Bien, y veamos que automáticamente nos brinda esto que pareciera ser un string. Y de hecho es un string. ¿Por qué? Porque el método dumps lo que hace es retornar, aunque acá no está escrito del todo, un string. Esto va a retornar un string que es la versión JSON del listado de mascotas. Si yo acá hago esto, hago que results muestre un string y por ende va a formatear ese string de la forma que pueda. Para eso tengo otro método que es simplemente dump, sin la s. Dumps puede ser dump string, o sea, como convertir a string. De hecho, la traducción que tenemos de la palabra dump, podemos venir acá, podemos ir al traductor y podemos ver que si traducimos dump significa como verter, o sea, podemos ver basurero, hay bastantes palabras. En realidad sería como vertir o servir nuestro elemento y convertirlo en un JSON. Arrojar, esta es la que me gusta, arrojar. O sea, arrojamos el objeto y lo convertimos en un JSON. Bien, acá lo que hacemos con el dump normal, lo que hacemos es arrojarlo o convertirlo como un diccionario. Este no va a convertir en un JSON, este lo va a convertir en un diccionario, el cual Flask por su cuenta va a poder convertir en un JSON. Como sabemos, Flask no tiene problemas para convertir un diccionario en un JSON. Entonces el método dumps va a convertir todo el objeto en un JSON y el método dump va a convertir todo este objeto en un diccionario, el cual más adelante voy a poder convertir en JSON a la hora de hacer el retorno. Fíjense que cuando yo hago este cambio, automáticamente, cuando yo ejecute acá, vamos a tener algo más visible y va a tener los elementos que yo elegí que tenga en la parte de fields. Bien. ¿Qué problemas puedo tener acá? De momento ninguno, de hecho me hizo todo, genial, perfecto. Bueno, ahora lo que yo voy a hacer es hacer el de personas. Bien, acá tuve que definir los fields. Bien, perfecto. Sigo con esto, yo definí los fields, podíamos ver que los tenía que definir. Ahora veamos acá que tenemos algo que se llama el SQL Alchemy AutoSchema. Este se va a encargar automáticamente de levantar todas las columnas y yo no las voy a tener que escribir. Entonces lo que voy a hacer es más o menos lo mismo que esto, por ende lo voy a copiar y en vez de tener mascota voy a tener usuarios. Usuario esquema. Y en vez de poner que va a ser SQL Alchemy esquema, voy a poner que sea SQL Alchemy AutoSchema. Y esto automáticamente incluso se va a dar cuenta hasta de las columnas que va a tener, solucionándome el problemita de tener que crear todo el tiempo eso. Bien, y voy a proceder a agarrar cualquiera de mis rutas y voy a volcarlo de forma tal que utilice directamente el dump en vez de estar serializando yo como estaba haciendo por medio de un for que recorría y automáticamente convertía a lo que necesitaba. Por ejemplo acá, yo el usuario lo que hacía era retornarlo y hacía un for acá con un results medio rebuscado.
Con el Marshmallow lo voy a poder hacer de una forma más automática. Entonces voy a poner S usuario, porque en este caso usuarios, perdón, S usuarios, que va a ser igual a usuario esquema, y a su vez voy a poner que many va a ser igual a true. Yo al definir esto, como dije en la clase anterior, en realidad en el video anterior, voy a poder serializar varios objetos en una lista a la vez. Bien, bueno, vamos a utilizar esto. Entonces, en vez de hacer todo este trabajo, voy a hacer que results sea igual a usuarios.dump. Recordemos que tenemos que utilizar en este caso dump, porque yo quiero convertirlo a un diccionario, una lista de diccionario en realidad, una lista que tenga un diccionario adentro. Bien. Y automáticamente esto debería mostrarme que los resultados van a ser el usuario en particular que a mí me interesa. Le voy a quitar la parte de autenticado para que no tenga que autenticarme para probar esto, ya que acá lo que estoy probando es simplemente la funcionalidad y no el hecho de la autenticación. Entonces voy a venir acá y lo que voy a realizar es get usuario, y por ejemplo voy a traer al usuario 1. Bien, y automáticamente podemos ver que me trajo el usuario 1, el cual se llama Jorge y su ID es 1. Bien, veamos acá que me trajo pocos, como se puede ver. No me trajo todos los que tenía que traer. Y voy a ver si le estoy pegando a la ruta correspondiente. De hecho, sí le estoy pegando a la ruta correspondiente. Y veamos el metadata de usuarios esquema, que yo le pasé que lo haga a partir de mascota. Entonces, por ende, me va a traer a partir de los datos de mascota. Y como no encontró la especie, simplemente no la trajo y me trajo el ID y el nombre. Entonces, acá lo que voy a hacer de forma correcta es decir que la metadata que voy a utilizar va a ser el usuario en lugar de la mascota. Y una vez que haga esto, vamos a ver que me va a traer todos los datos de mascota. El primer problema que de usuario. El primer problema que podemos encontrar es que nos trae la clave. Y normalmente nosotros no vamos a querer mostrar la clave en un usuario. Tenemos dos opciones que hacer acá. Definir en el esquema que nunca traiga la clave, o excluirlo en la definición del esquema. O sea, la instanciación del esquema. Venimos acá a la parte de persona, que tiene que estar, usuario, perdón, que tiene que estar por acá, usuario esquema, y vamos a poner except igual, y le vamos a decir qué es lo que tenemos que exceptuar, que en este caso vamos a, perdón, exclude, no except, exclude, o sea que vamos a excluir, y vamos a excluir la clave. Bien, voy a guardar esto y probablemente me tire un error diciendo que tiene que ser una tupla. Sí, me dice que tiene que ser una lista de strings. Bien, lista o tupla. Recuerden que para que esto se convierta en una tupla, le ponemos una coma al final y automáticamente lo va a convertir en una tupla y va a excluir la contraseña. Bien, ahora, el tema es que la contraseña en realidad es algo que siempre voy a tener que excluir, ya que no queremos que se muestre. Entonces, directamente en el esquema podemos definir en la metadata que tengo un exclude de clave. De esta forma podemos ver automáticamente que me dice que exclude tiene que ser una lista o una tupla, el mismo error de antes. Ahora sí, cuando le ponga la coma, recordemos que ya lo va a interpretar como una tupla, y si yo vengo acá, a pesar de no estar excluyendo directamente en esta parte, acá, a pesar de haber sacado esto, vamos a ver que automáticamente me quita la contraseña. Bien, ahora, ¿qué pasaría si yo también quisiera mostrar los perros que puede tener este usuario? Bien, entonces podemos ir a la documentación y más arriba tenemos la forma de ver cómo se hace esto. Y lo que tenemos, tiene que estar por acá, es algo llamado nested. ¿Qué es lo que va a hacer nested? Lo que va a hacer nested es, digamos, nest viene como, vamos a traducir directamente la palabra, anidado. Es como que tiene por dentro otras entidades. ¿Qué quiero decir? El usuario debería tener mascotas por dentro. Como podemos ver, al ser directamente una relación, no la está mapeando.
O sea, cuando hacemos el export del JSON podemos ver que no me muestra específicamente ese dato. Y nosotros dentro del Marshmallow lo vamos a poder agregar. Dentro del esquema en realidad. Bien, entonces, venimos al esquema. Fuera de la meta, o sea, no lo vamos a hacer en la metadata, lo vamos a hacer por fuera. Vamos a escribir mascotas. Mascotas porque va a ser el nombre de la columna, en realidad del atributo en particular. Vamos a poner mascotas. Vamos a hacer MA por Marshmallow. Vamos a poner nested con mayúscula, como está en la documentación. Y vamos a decir el esquema que va a utilizar para nestear. Y el esquema que vamos a utilizar nosotros para nestear las mascotas, o sea, para serializar las mascotas que estén anidadas dentro de nuestro usuario, va a ser el mascota esquema. Bien. Y acá nos va a dar un error, porque vamos a necesitar algunos datos adicionales. Vamos a tirarlo. No da un error como tal, pero podemos ver que nos muestra que no tiene mascotas este usuario. Cuando al usuario 1 sí le agregamos mascotas, podemos ver que tiene 2. Bien, el tema es que yo no agregué que tenían que ser varios. Acá vamos a escribirlo de la misma manera cuando creábamos el esquema. Sería como los datos que poníamos en el constructor del esquema. Bueno, los vamos a poner acá. Entonces voy a poner many true. Y al poner esto automáticamente, si venimos acá, ya nos va a traer las mascotas con todos los datos particulares. Nos va a traer el nombre, que va a ser Jorge, y nos va a decir que las mascotas que pertenecen a Jorge van a ser Pipo, con la ID tanto y con la especie tanto. Incluso si yo quiero resumir y por ejemplo no mostrar la ID, voy a poder hasta agregar el only para poder decir que, por ejemplo, yo quiero solamente que muestre el nombre. Cuando se levante de esta forma, yo quiero que solamente me muestre el nombre de las mascotas. Básicamente voy a poder escribir las mismas cosas que escribiría en el otro. Esto va a servir para excluir en caso de que yo tuviera algo recursivo. ¿Qué quiero decir? Que la mascota muestre a la persona y la persona muestre a la mascota, y así sucesivamente, haciendo un bucle infinito. Bien, algo que no había aclarado la vez anterior es que este backref, yo lo cambié de usuarios a usuario, es como la referencia inversa. ¿Qué quiero decir? Cuando yo cree esto, automáticamente va a hacer que mascota tenga un atributo que sea usuario, que devuelva el usuario particular al cual pertenece esa mascota. Digamos que automáticamente me crea una referencia inversa. Entonces, si yo hago mascota, una mascota cualquiera, por ejemplo perro, punto, usuario, automáticamente, gracias a este backref que está definido en usuario, no está definido en la mascota, gracias a este backref, directamente le va a crear el atributo usuario a la mascota para que pueda acceder al usuario al cual pertenece. Entonces, sabiendo eso, yo puedo agregar acá en el esquema de mascota que tenga un usuario igual, y voy a escribir lo mismo, nested, pero en vez de decir que utilice el mascota esquema, le voy a decir que utilice el usuario esquema. Y de esta forma va a poder nestearlo. Pero vamos a tener una dificultad acá, que ahora voy a explicar. Bien, vamos a decir que esto nestee con usuario esquema. De hecho, eso mejor lo dejo. Ahora me está dando el problema del ordenamiento. Si yo creo este primero, me va a decir que no existe mascota esquema. Y si yo creo el otro primero, me va a decir que no existe el otro. Bien, después vemos cómo podemos solucionar esto. De momento no hay una forma fácil, así que no lo voy a hacer por ahora. Bien, lo que sí quería declarar o detallar es que podíamos ir haciendo estas cosas de una forma muy cómoda. Bueno, de esta forma podemos solamente mostrar lo que nos interese. Y de hecho, si acá yo en vez de utilizar SQL Alchemy Schema utilizará SQL AutoEsquema, Alchemy AutoEsquema, podemos ver que, como ese ya conoce toda la información, al yo llamar a esto me va a traer toda la información de Pipo. Igual acá me tira un error por quién sabe qué. Usuario esquema no está definido. ¿Será que no lo guardé y no lo ejecuté?
Veámoslo ahora. Bien, ahora sí me trajo toda la información. De Pipo me sigue trayendo el nombre, no sé qué toqué. Ah, porque acá le puse un only nombre. Pero si le saco el only, me debería traer toda la información, incluyendo... No, que en este caso no me trajo... Me trajo solamente lo importante. La especie, el nombre y la edad. Si yo acá le aclarara... incluso FK creo que es, está acá en la documentación. En otro esquema. Puedo aclarar include FK para que incluya las claves foráneas. Y veamos qué ocurre ahora. Veamos que me agrega también el dueño ID. Si yo no lo pongo, automáticamente no lo va a agregar. Pero si lo pongo, lo va a agregar automáticamente. Bien. Bueno, este lo borro porque no sirve. Es un método que había hecho para practicar unas cosas. Bien. Y bueno, básicamente esto es lo que podemos facilitar utilizando SQL AutoEsquema, SQL Alchemy AutoEsquema con Marshmallow. De esta forma podemos trabajar muchísimo más cómodos, sin necesidad de definir nada, pero obteniendo ya nuestros esquemas para poder trabajarlo. Bien, ahora en la creación de usuario, por ejemplo que tengo acá, crear usuario, ¿dónde está? Crear usuario, esto también voy a poder hacerlo con Marshmallow. En vez de levantar todos los datos, puedo simplemente traer los datos del request.json, porque ya sé que van a tener los datos de mi usuario, y en vez de crear el usuario de la forma normal, voy a poder crear un... le voy a poner esquema usuario, igual usuario esquema, perdón, y no le voy a poner nada porque no va a ser many, y acá lo que voy a hacer es s usuario.load y le voy a pasar automáticamente el request.json. Y de esta forma vamos a ver que también podemos crear usuarios sin problema alguno. Insert usuario, le voy a poner otro nombre, como por ejemplo puede ser Gabriel, Gab, y cuando ejecutemos esto, me tira un error que nos dice que no encuentra el field comilla. Si no me equivoco, puedo utilizar un partial true, si no me equivoco era este. Me dice que no puede validar la clave porque no se la estoy pasando. Sí, se la estoy pasando. A ver qué dice acá. Me dice que no estoy, que la toma como desconocida la clave por alguna razón. Veamos acá. ¿Cómo definir la clave yo? La clave la definí como string, por lo que no debería tener problemas. Y si saco la clave debería tirar un error, pero veamos qué pasa. ¿Puedo pausar acá? No, no puedo pausar. Bien, bueno. Por acá voy a terminar con lo de Marshmallow básico. Ahora voy a mirar qué me está fallando acá con el load, que debe ser algo bastante simple. Y no lo debo estar viendo, debe ser algo bastante simple. Pero este video lo voy a llamar Marshmallow Dump, para priorizar la parte del dump. Que de hecho no sé si hice algún dump en particular por acá.
dump simple para no usar siempre many true. El de traer un solo usuario. Traer usuario, por ejemplo. Igual este es bastante simple. De hecho lo estoy haciendo con el dump. No lo escribí acá delante de ustedes, lo hice para probar antes. Error bastante grande. Bueno, ese usuario es igual a usuarios esquema. No le voy a poner nada en particular y después voy a llamar a ese usuario .dump y de esta forma voy a poder llamar a un solo usuario. Bien, y acá termino la parte del dump simple y voy a revisar qué problema puedo estar teniendo con el load.